Buenas, ¿cómo andamos? Hola Maruchi, ahí se van uniendo, me encanta. Bueno, acá estamos, volviendo al ciclo de entrevistas de Vibra Mujer, vuelven los domingos de Vibra Mujer, así que mientras se unen, esperamos unos minutitos y se pueden acercar el mate, las galletitas y sentarse a escuchar esta conversación que consideramos que va a ser muy enriquecedora. Así que agradecemos a todos, a todas y a todos quienes están sumando, quienes nos siguen desde hace un tiempo, desde hace poco, a quienes no nos conocen y se van a sumar hoy a esta charla. Así que bueno, muy contentas desde el equipo de Vibra por tanto amor que estamos recibiendo. Vamos a darles unos minutitos para que se sigan sumando y que no se pierdan el inicio de esta entrevista que va a haber mucha info y está bueno que sepamos de quién vamos a hablar y con quién vamos a hablar. Hola, Mumi. Bueno, pueden aprovechar entonces, traerse algo rico, algo calentito y ya en unos minutitos nomás arrancamos. Luchito. Bueno, voy a invitar entonces a esta persona que muy amorosamente aceptó en tener esta charla con nosotras, para todos. Así que vamos a ver si está ahí, vamos a meter un poquito de suspenso. A ver. Ahí estamos. A nuestra invitada. Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿cómo estás, Gaby? ¿Todo bien? Bien, bien. Acá estamos. Con ¿Todo frío. tranquilo? ¿Cómo? Con frío. Con frío. Llegó el frío nomás. Bueno, ¿y cómo la van llevando con esta cuarentena? ¿Desde qué lugar? Porque la verdad es que nos golpeó desde muchos lugares, ¿no? Más a las personas que nos quedamos sin trabajo, como yo, por ejemplo. Hace 3 meses que no trabajo, es muy duro. La Ujú. verdad es que acá en el conurbano de la provincia, en Merlo, en zona oeste, también es muy duro, ¿no? Si vamos a hablar de lo que es el miedo, de cómo se está expandiendo todo el virus también, ¿no? Las situaciones de lugares muy vulnerables, así que nos tocó desde todos los lugares y la verdad es bastante sobrellevar, sí. Me imagino, sí, creo que estamos todos o la gran mayoría en una situación parecida. Así que, bueno, deseo que salga todo bien. Nos daban ganas de presentarte, hay mucha gente que se está uniendo, que te conoce, y hay mucha gente que no. Así que si te parece, voy a contar un poquito quién sos, qué haces y empezamos a conversar. ¿Te parece?
Bárbaro. Bueno, estamos hablando con Gabriela Mancilla. Gabriela es la mamá de Luana, la primer niña trans en recibir su DNI a nivel mundial sin tener que pasar por una instancia judicial. Luana recibió su DNI a los 6 años, ¿no es cierto? Así es. Luego Gaby escribió 2 libros, uno que fue como una especie de diario íntimo, que se llama Yo Nena, Yo Princesa, y luego escribió Mariposas Libres, eh, Derecho a Vivir una Infancia Trans. También desarrolla su militancia y su lucha en la Asociación Civil Infancias Libres, la cual sos la presidenta y la fundaste. Eh, y bueno, es un gran recorrido el que hemos estado viendo que haces y la verdad es que nos admira un montón y por eso las ganas de poder conversar con vos y que nos cuentes un poquito más. Desde Vibra Mujer estamos muy interesadas en entrar en un nuevo aprendizaje. Nosotras desde siempre, desde que empezamos a trabajar juntas, hemos abordado la temática de cómo los mecanismos de poder han inhibido los cuerpos, su placer, su deseo, su sexualidad. Entonces, ahora estamos entrando en una nueva etapa para nuestro equipo, para nuestro grupo, en el cual estamos investigando diferentes zonas en las cuales no habíamos entrado, abordado, y nos parece muy importante tu mirada, así que gracias desde el equipo de Vibra Mujer y totalmente abiertas a aprender sobre tu experiencia y tu vivencia. Por ahí leía y escuchaba que desde la Asociación Infancias Libres están distribuyendo un cuadernillo que es ideal o esencial para acompañar el abordaje de la perspectiva de género dentro de la ESI. Y ese cuadernillo leía que tiene un nombre muy interesante, que tiene que ver con los cuerpos que incomodan. Entonces, preguntarte, Gaby, ¿a qué te referís o a qué se refieren ustedes con estos cuerpos que incomodan? ¿Qué significa para vos los cuerpos que incomodan? Bueno, primero aclarar algo, que no es que los estamos distribuyendo, porque si no parece como que lo hacemos de manera gratuita. Y no, el cuadernillo tiene un costo que es sumamente bajo, pero que bueno, ayuda al sustento de la asociación y a tener realmente el reconocimiento también, ¿no? Porque pareciera que siempre lo tenemos que hacer de manera gratuita. El trabajo del Estado, las organizaciones de civiles la tenemos que hacer gratis, ¿no? Y realmente sostener un espacio como es Infancias Libres que viene a cubrir la ausencia de muchas áreas, ¿no? Porque Infancias Libres no solo trabaja con niñeces y adolescencias trans travestis, sino que tenemos que abordar la temática de violencia de género dentro de una familia. Tenemos que estar con educación y meternos en las escuelas. Tenemos que abordar el sistema de salud e ir a hablar con profesionales. Tenemos que capacitar, tenemos que formar, tenemos que encima dar material, sobrevivir las familias y además hacerlo para el afuera de manera gratuita. Nuestro cuadernillo se llama Infancias Desobedientes, Cuerpos que Incomodan. Y estos cuerpos que vienen a incomodar al sistema binario y al sistema biologicista, ¿no? Vienen a incomodar a una sociedad que está acostumbrada culturalmente a tener niñeces y adolescencias obedientes, obedientes al mandato, obedientes al sistema, obedientes a las normas sociales, religiosas, a la educación, porque se te dice desde antes de nacer quién tenés que ser. Y cuando hablamos de que no existe la contemplación del deseo en las corporalidades, tampoco existe, mucho más aún,
el poder respetar no solo la corporalidad, sino respetar la identidad que porta esa corporalidad, ¿no? Porque si vamos a hablar de qué corporalidad estamos respetando, tenemos que también ver cuál es la subjetividad de esa corporalidad. Porque si no nos volvemos y nos volcamos como siempre al biologicismo, y esa corporalidad va a determinar la identidad de las personas, cuando ya a esta altura podemos decir todo lo contrario y afirmarlo y confirmarlo con la vivencia de cada una de nuestras niñeces y adolescencias trans, travestis y no binarias, ¿no? Porque cada vez es como que dando más libertades se amplían más las posibilidades. Entonces estas corporalidades que vienen a incomodar son aquellas que rompen el binario, son aquellas que cuestionan al biologicismo, son aquellas que nos hacen pensar y ver desde qué lugar nos vamos a parar para poder acompañarlas, porque si no las estamos exterminando todo el tiempo, ¿no? Esos son esos cuerpos que a nosotras, las familias, nos han incomodado y nos han puesto a pensar. Nos han incomodado, nos han interpelado hasta el mismo amor. ¿Por qué? Porque el amor a veces ni siquiera te alcanza, porque el egoísmo, ¿no? El egoísmo que está envuelto en el amor, hace que vos tengas como persona menor de edad que venir a tratar de satisfacer todo lo que a mí me falta para completarme, ¿no? En esta maternidad, en esta paternidad. Por eso pasa más allá de lo que tiene que ver con la educación, con la ESI, con todo lo que estabas nombrando, y nos pone a todas las personas a cuestionarnos quiénes somos. ¿Quién soy yo? ¿Por qué llegué a ser quien soy? ¿Por qué me visto como me visto? ¿Por qué tengo el pelo como lo tengo? ¿Por qué me nombro y por qué me muevo dentro de un rol y de un estereotipo que me otorga privilegios que mi hija no tiene? ¿No? Y ponernos a pensar cuántas de ustedes, de Vibra Mujer, pueden el día de mañana tener la posibilidad de tener las mismas infancias trans que tenemos nosotras, ¿no? Las familias de infancias libres, porque nadie está por fuera de toda esta revolución. O quizás sus hijos, sus hijas o sus hijas puedan tener en la escuela un compañerito, compañerita o compañerita trans, y no siendo vos, por ejemplo, la mamá de una niña o un niño trans, tengas que también empezar a interpelarte en cómo va a afectar esta sociabilidad de tus hijas con la mía, por ejemplo, ¿no? Entonces es como una revolución que ya no se puede ni siquiera dimensionar hasta dónde puede llegar todo lo que nosotros desde Infancias Libres estamos planteando. Sí, qué interesante. Es cierto esto que decís, no solo no solo podemos tener hijas, hijos trans, sino que también nos relacionamos, ¿no? Todos los días, tal vez. Y la importancia de entenderlo y de incluirlo en nuestro lenguaje es importantísimo, porque si no son personas que siguen quedando como por fuera. Y eso no tiene por qué ser así. Entonces yo me preguntaba, nosotras nos preguntábamos, ¿cómo es la niñez trans? ¿Cómo se vive? Mira, primero que no hay una infancia trans parecida a la otra, porque cada personita es única, es único, únique, son irrepetibles, y la infancia trans hoy se vive de una manera, la verdad es que muy desesperante por parte de las familias, porque no encontramos un acompañamiento en ninguno de los aspectos, ¿no? Nuestras hijas siempre salen de algo que es normal y queda por la periferia, que es lo que decías vos, no se nombra, no existe, y en ese no nombrarte y no existir es que tenemos una expectativa de vida dentro del colectivo trans travesti muy baja, que es de 35 años nada más. Entonces, ¿cómo se vive? ¿O cómo una familia puede vivir
con sus hijos trans, sabiendo que tienen una expectativa de vida de 35 años. Como vos, si sos mamá, o tus compas, si son mamás, pueden vivir sabiendo que sus hijos o sus hijas están dentro de una expectativa de vida tan baja, con muertes evitables, con expulsión del sistema educativo, con expulsión del sistema de salud, pero ¿y todo esto por qué? Por prejuicios y por falta de información. O sea, ¿cómo se sentirían? Porque quizás a veces hay que ponerse en el lugar o imaginar que podemos ponernos en el lugar de las personas que lo vivimos, situándote en lo cotidiano, en el minuto a minuto de tu vida, en las violencias que recibimos constantemente las familias y por ende nuestros hijos, cuando ni siquiera les podés proteger de ir a la escuela, cuando ni siquiera les podés proteger dentro del seno familiar. No nos olvidemos que la primera violencia que sufre las personas trans es dentro de su propio hogar, cuando son niños y niñas. Este no lugar, no te nombro, no te reconozco y te presento para que vos te puedas desarrollar un mundo que está partido en dos, donde hay feminidades con vulva, mujeres, donde hay masculinidades con pene, varones, y ahí vos tenés que entrar. O amoldamos tu identidad o destrozamos tu cuerpo, pero lo vas a sufrir de alguna u otra manera porque no hay otro lugar simbólico donde se puedan parar. Ese lugar simbólico, esa tercera baldosa, está reivindicada por la lucha travesti trans, ¿no? Y más por la lucha travesti. No soy mujer, no soy varón, ¿dónde me voy a parar? Entonces, nuestras niñeces hoy son hijes de la ley de identidad de género, porque hay niñeces que hoy tienen hasta menos de 8 años, o sea, que nacieron directamente con el marco de la ley de identidad. Pero esa ley de identidad de género que le garantiza el derecho a la identidad, a su nombre, tenga o no hecho el cambio en el DNI, el derecho a estudiar, a que se le reconozca, se cumple. Primero, se conoce. Las instituciones públicas y privadas, quienes trabajan dentro de las instituciones, vamos a poner, por ejemplo, educación. Se conoce la ley de identidad de género, se forma a las docentes con esta perspectiva de género y de las leyes que tenemos. No. Si nos vamos a pensar, no sé, en la ley de educación sexual integral, tampoco está contemplada la corporalidad trans travesti dentro de la ESI, tampoco la ESI se da en todas las escuelas del país. O sea, vos imaginate que te nombré 3 o 4 cositas donde ya tu hijo o tu hija estaría corriendo un peligro tremendo, ¿no? Sin contar el índice de suicidio, que es del 40%, o sea que de las 10 infancias que tenemos, 4 las vamos a perder. ¿Cómo se vive con todo esto? Yo creo que no se ha tomado conciencia del daño que se le ha causado al colectivo trans travesti históricamente aquí en Argentina, en toda Latinoamérica y en el mundo, pero estamos en Argentina. Y eso es lo que nosotras, las familias de infancias libres, no queremos, que esta historia se repita. ¿Por qué? Porque hay un contexto de ley, porque hoy se puede hablar de un gobierno con el que se puede dialogar, ¿no? Y que tiene otra mirada, tenemos que estar pendientes de la influencia de la iglesia, de tantas cosas, que ¿cómo podemos hacer para que nuestras niñas vivan? Porque ya no pienso ni siquiera en que sean felices, de que vivan una infancia jugando, no, nuestras niñeces no juegan, sobreviven adentro de su casa, sobreviven adentro de la escuela, sobreviven en los espacios sociales. Entonces, ¿cómo puede una niña, un niño, les niñes de 4 o 5 añitos sobrevivir 4, 5, 10, 15, 16 años? ¿Qué es lo que les falta, no? Y la mirada no tiene que estar puesta en las niñeces y adolescencias trans, travestis, sino que tiene que estar puesta en la sociedad. De una buena vez, les adultes, adulto cis heterocentrismo, diría yo, porque ya, viste, así de largo el nombre.
sí, sí. Tenemos que empezar a mirarnos. Tenemos una deuda enorme y ninguna persona, te invito a que lo hagas, o le invito a la cantidad de gente que nos está escuchando, que lo hagan dentro de su círculo de familiares y amigos y amigas, y les pregunten qué harían si tienen en su casa una niña trans, o qué les pasa con las travestis, a cuántas travestis conocen, en cuántos puestos de trabajo las conocen, o solamente las han visto en la zona roja siendo prostituidas, ¿no? O a cuántas travestis están acostumbradas las personas que nos están escuchando, que la travesti va a la casa los domingos y se pone a comer los ravioles con toda la familia. Y ahí te vas a dar cuenta cuántas familias estamos necesitando que todo esto empiece a cambiar, ¿no? Sí, sí, qué fuerte, Gaby. Pero sí, es eso, la deuda es como sociedad, ¿no? Creo que las luchas que se están dando, que son importantes en este país últimamente, están regidas por un fuerte pulsión social, ¿no? Como es la lucha de la ley del aborto, digo, eso es lo que tiene que empezar a suceder también, siento, creo, en esta instancia sobre las niñeces trans y sobre todos los trans y todas y todes, ¿no? No solo en las niñeces y adolescencia. Es verdad que quizás en la niñez, por lo que escuchando te entiendo, hay como un poquito más de descuido porque son infancias, entonces, ¿quién los cuida? Entonces, un poco la pregunta era, ¿cómo suele ser acompañada esa niñez en sus vínculos más cercanos? Bueno, un poco recién decías, ¿no? Que hay familias que lo niegan, eh, pero también yendo un poco a tu experiencia y a tu vivencia, que solés acompañar a familias, a abrazar familias, como te escucho decir muchas veces, ¿cómo es ese acompañamiento en los vínculos más cercanos? Mirá, a la Asociación Civil Infancias Libres ya se han acercado más de 250 familias. Ahí tenés 250 niñeces y adolescencias. No quiere decir que todas las familias se queden a trabajar en infancias libres. ¿Y a qué me refiero a trabajar? No es que trabajen para infancias libres. Trabajar significa empezar a deconstruirnos. No se puede acompañar a una niñez trans, travesti, sin empezar a deconstruirte de la cantidad de prejuicios, de lo aprendido, de esta estructura binaria en la que nos movemos. Y a la mayoría de las familias, y me incluyo, nos duele, nos ha costado, le hemos puesto, mal puesto a nuestros hijos antes de nacer mucha expectativa, le hemos puesto la batita celeste y le hemos puesto la batita rosa, ¿no? Y le hemos puesto un nombre y estamos esperando que respondan a lo que nosotros consideramos que es normal, lo normados. Tienen que venir a responder a esas normas y cuando esa niñez, a una temprana edad, no viene a cumplirla, desestabiliza toda la familia, ¿no? Y el poder entender, el poder escuchar, el poder aceptar que estamos equivocadas, las personas adultas, en ponerle tanta carga biológica y binaria a nuestras niñeces, eh, Ujú. la verdad es que duele, cuesta, interpela, lleva un tiempo, hay mucho llanto, hay sufrimiento, vuela toda la familia por el aire, hay hermanitos y hermanitas, hay vínculos que se rompen, hay familias que pierden amigos y amigas, hay familias que pierden los familiares directos, hay familias que hay abuelas y abuelos que se retiran totalmente, o hay quienes, en el peor de los casos, intentan seguir acomodando a esta niñez que se está saliendo del rumbo con violencia de todo tipo, ¿no? Sí. Entonces, trabajar con esas niñeces y adolescencias, trabajar con las familias, o decirle, por ejemplo, ¿no? A una familia que es súper creyente,
y que dentro de la escuela religiosa sus hijas la están pasando muy mal, hacerles notar esto. A veces lleva a que la familia se vaya directamente y no quiera trabajar, ¿no? O sea, Infancias Libres hoy es un puente donde llegan familias desesperadas, donde llegan familias con dudas, donde llegan familias que necesitan herramientas, que necesitan que les acompañemos. Quizás el tránsito sea corto, quizás se quedan y militan con nosotros, o quizás pasan, toman lo que necesitan y no las vemos más, o quizás ni siquiera llegan a vernos personalmente porque el miedo que les genera todo esto, y salir de lo que te decía, ¿no? La zona de confort, Sí, porque ahí te das cuenta que tu hijo, tu hija o tu hija no tiene nada asegurado. Nuestras niñeces no tienen nada asegurado. Luana, antes del DNI, no tenía ni siquiera asegurado su nombre, ni siquiera asegurada su identidad legalmente. claro. Todo lo que las niñeces y adolescencias trans tienen en este momento, lo tenemos que estar luchando todos los días. Y eso agota, eso te cansa, que cada familia, además de toda la lucha diaria, tenga que ir a la escuela, estar pendiente del material, la tarea que te dan, estar pendiente cuando llevas a tus hijas a un pediatra y no tiene ni idea de lo que es una niñez trans, de lo que le pasa a ese niña, niño, mirando la televisión y no encontrándose, abriendo un libro y no estando, leyendo un libro de cuentos donde está la princesa y el príncipe, pero no hay princesas trans, ¿se No, entiende? Y esto se incrementa en la pubertad, cuando esa corporalidad empieza a desarrollar los caracteres sexuales secundarios correspondientes a su biología, ¿no? Que dice toda la sociedad que eso va en contra. No sé si alguna vez escuchaste, porque yo escuché cada cosa, a veces quiero ser de verdad, a veces no puedo escuchar tantas cosas, me quiero tapar así, viste, y no escuchar. Eh, Nació en un cuerpo equivocado, tu hija es una mujer atrapada en un cuerpo de hombre, tiene voz de sí, hombre, tiene pie de hombre, tiene barba de, o sea, siempre estamos haciendo referencia a esta corporalidad que nos incomoda. Me jode, me molesta, no lo puedo asumir, no lo puedo ver. No puedo ver a una feminidad con barba, no la puedo ver. sí. Y como no la puedo ver, la voy eliminando de todos los lugares, no le habilito. Sí. Pero ¿qué pasa cuando esa travesti, de la que vos te burlás, de la que vos te reís, de la que ves parada en una esquina y decís, se para ahí porque es un puto que se disfraza y le encanta pararse ahí? Y no ves la expulsión, la violencia, el peligro, y que fueron realmente conducidas a ser prostituidas, ¿no? Porque cuando hay una chica travesti o trans, menor de edad, con 14, 15 años, en una esquina, así como dice Florencia Guimaraes, subiendo y bajando de los autos, nadie se pregunta por qué está ahí. Nadie se pregunta dónde está la familia de esa chica. Nadie se pregunta dónde está el Estado y por qué en lugar de estar en la escuela está siendo prostituida. La sociedad criminalizó, el Estado criminalizó y la sociedad naturalizó ese lugar. Entonces hoy incomoda, no que haya chicas trans travestis menores de edad en una esquina siendo prostituidas, hoy incomoda que estén adentro de la escuela. Mirá qué Totalmente. loco, ¿no? O sea, si Luanita estuviese parada en una esquina, sería algo común a lo que estamos acostumbrados y acostumbradas. Pero si Luana está parada en el aula y te viene a decir, necesito que mi cuerpo esté en una lámina, porque yo no soy una chica cis, pero tampoco soy un varón, incomoda más eso que el destino que tenía, porque tenía como un destino, estaba marcado su destino. Y nosotras venimos a sacudir a esta sociedad, a decirle, pará un poquito, tiene los mismos derechos. Y Sí, si mi hija se va a parar en una esquina, se va a parar por elección y no por destino. Que eso se entienda, porque mientras tanto va a estar en su hogar, va a estar tapadita a la noche, calentita, va a comer, se va a formar, va a estudiar. Y le vamos a exigir al Estado el respeto y las garantías que debe de tener cualquier ser humano.
pero es que antes no las considerábamos seres humanos. Cuando te pones a hablar, a mí la tristeza y la furia es algo que es cotidiano, que no puedo sacarme ni la furia ni la angustia que tengo todos los días de mi vida. Y te dicen, che, Gabriela, siempre estás enojada. Obvio, con el destino que tiene mi hija, ¿cómo no estarlo, no? Y siempre estás triste, y no estoy viendo que todo esto vaya cambiando. La persona, y permítanme decirlo con todo respeto y amor, porque otra cosa que no sea amor no tengo, ¿no? La persona que hoy me pueda venir a decir a mí que esta sociedad avanza es porque no es mamá de un hijo trans. O sea, las mamás o papás que estamos acompañando un hijo trans, nos estamos dando cuenta que si bajamos los brazos un minuto, nuestros hijos corren peligro todo el tiempo. Y aún dando batalla, el peligro está igual. Entonces, quizás la persona que no lo vive puede decir que estamos avanzando como sociedad, y que está todo mucho mejor, y que ahora se puede hablar de estos temas. Discúlpame, vinimos a patear todo para hablar de estos temas. No es que a mí me llamaron y me dijeron, che, ahora vamos a empezar a hablar de infancia trans. No, me metí por donde lugar había a gritar por mi hija. No es lo mismo. Una cosa es que compas me hayan dado el espacio, y otra cosa es que realmente se empezara a tocar este tema. Yo necesitaba que se hablara de infancias trans cuando Luana tenía 2 años. Y sin embargo, va a cumplir 13 años, y todavía tengo que decirle a la escuela cómo tiene que respetarla. ¿A vos te parece? Y me enojo, perdón. Y me sigo enojando. Y me sigo enojando. Y me voy a seguir enojando. Y sí, también siento que es necesaria una Gabriela en la comunidad trans, sinceramente. Esto lo digo muy personalmente, siento que tenés mucho empuje, y que Luana y toda la comunidad va a estar eternamente agradecida por todos los pasos que estás dando y por abrirnos la cabeza. Porque cuando yo te conocí y empecé a escucharte y empecé a leerte, se me abrió la cabeza. Es inevitable que no pensemos, que no nos repensemos, que no nos renombremos, que yo a mi hija le pregunte si está contenta, si es quien quiere ser. Antes no lo hubiera hecho, probablemente. Conmigo no lo hicieron, seguramente millones de personas no les pasó y no les pasará. Así que celebro tu fuego, que quizás vos lo ves como enojo o se ve como enojo, pero siento sinceramente que es la manera que encontrás para hacer valer los derechos de tu hija y de mucha gente que lo merece. Así que eternamente agradecida. ¿Sabés qué pasa? Si no lo gritás, no te escuchan. Si no lo exigís, no te lo dan, por más que te pertenezca, ¿no? O sea, si vos no vas, no es que nosotras las familias vamos al choque, pero tenemos toda una montaña rusa de emociones constantemente, ¿no? No se puede vivir en paz. Lo que yo más deseo, lo que a mí más me gustaría, es no estar enojada, es estar realmente en paz con esta sociedad que le garantice a mi hija que va a tener una vida, no feliz, una vida que va a poder vivir. Y como no lo tengo todo el tiempo, y como también estamos acostumbradas las personas a que las mamás deben de ser un encanto, dulces, amorosas, yo no dejo de ser un encanto ni amorosa con mis hijes, ¿no? Ni con Luana ni con Elías. Pero llega un momento que pude entender esta furia travesti de la compas, ¿no? Y nosotras hoy, las mamás de infancias libres y los papás de infancias libres, somos personas cisgénero con furia travesti. ¿Sabes por qué? Porque si no, no te escuchan, no te escuchan. ¿Y por qué debería, no?
después de tanta violencia? ¿Cómo transformar la violencia constante y cotidiana y siempre devolver amor? Pará, porque se nos exige tanto. Tenés que hablar bien, tenés que emocionar a la gente, porque como vos sos una mamá, les tenés que Claro. llegar como mamá, tienen que, no sé, llorar, emocionarse, les tiene que agradar lo que vos estás diciendo y no tenés que incomodar tanto. Pero si no te incomodás, ¿cuándo te puedo sacar o cómo te saco de tu lugar de confort si no logro hacerte entender que ese lugar es de privilegio y te tengo que levantar de ese lugar de confort para que entiendas que necesitamos de toda la sociedad? Porque este grito tiene que ser un grito colectivo, no solamente de las mamás y los papás que tenemos un hijo, una hija, un hijo trans. Este grito es social, este cambio tiene que ser cultural, ¿no? Hoy es mi hija y mañana son las hijas de las demás personas las que están en peligro. Entonces, este grito se fue haciendo eco de otras familias que también lo están exigiendo. Sí, Y ojalá se llegue, ¿no? Yo digo siempre, llevo adelante una lucha de 10 años consecutivos, o más, porque Luana va a cumplir 13. Y yo estoy buscando respuestas desde los 2 años de edad de Luana. Y Luana va a cumplir 13 años ya. Entonces, es más, levanto la bandera de una lucha que ni siquiera mi hija va a disfrutar, porque toda su infancia se la pasó resistiendo, obligada a ser valiente, se la pasó tratando de camuflarse o de subsistir y cansarse de no verse en ningún lugar, de que tenga yo, viste, como el libro, que inventarle muñecas con pene, porque no existía ni siquiera la identificación en el juego. Y a veces la imaginación ya no te da más, y a veces el cansancio ya no se puede más, y en lugar de recibir respuestas por parte de las instituciones, lo único que necesitamos todo el tiempo es nosotras, las familias, hasta armar o fabricar material para poder alcanzarlo, claro. porque ni siquiera pueden pensar la corporalidad de nuestros hijos. Y eso necesita un impulso para una política pública, para que haya una bajada de línea del Ministerio de Educación. Y eso también implica tener en contra al resto de todas las familias de una escuela, por ejemplo, para que este tema no se hable, porque nuestros hijos se tienen que camuflar, se tienen que parecer a las niñas y parecer a los niños, ¿no? O sea, va a tener Luana 20 años, compa, y yo te puedo asegurar que vamos a estar hablando del mismo tema. Eso es lo que no debe de pasar, ¿no? Que los cambios sean tan lentos, porque cuando hablamos de números o cuando hablamos de una realidad, estamos hablando de un montón de compañeras y compañeros muertos ya. Estamos hablando de un montón de travesticidios y transfemicidios sociales y reales, ¿no? Crímenes de odio, un montón de suicidios. Entonces vivimos en ese microclima que quien no se angustia y quien no se enoja con esta realidad, bueno, no es un ser humano. Sí, y me quedaba pensando cuáles son esos modelos de identificación, ¿no? No solo para las niñas y los niños, sino para las niñeces trans, ¿no? Eh, Esto de yo nena, yo princesa, como Claro. identificarse con una princesa es ser mujer, identificarse con un, no sé, hombre araña es ser hombre y es ser varón y es ser, ¿no? Bill, es un cambio de raíz muy fuerte y, y bueno, y justo mira, estaba leyendo un poco los comentarios de quienes nos están acompañando y mucho apoyo, Gaby, mucha gente que te conoce y la que no te conocía, diciendo que es la mejor charla que han escuchado en el último tiempo, que tenés mucha fuerza.
Así que lo tomo y te lo comparto porque me parece que también eso es lo que la sociedad debería devolverles, ¿no? Y también me preguntaba cómo salir de los casilleros mujer-hombre. Primero, yo creo que se da con educación, ¿no? Si no, no hablamos de otra educación posible, nombrando las distintas identidades posibles, escuchando el sentir de cada persona y no obligándola, como te decía, que una vez que está en la panza ya tiene que venir a cumplir determinadas expectativas, pensando que los genitales no definen la identidad de las personas y que realmente todo el colectivo trans travesti lo puede representar, ¿no? Con su vivencia, con su existencia, darle otra legalidad, y la legalidad no por la ley, una Claro, legalidad de respeto, ¿no? De que te nombro, y no con esta simetría de poder de te incluyo, porque en el te incluyo volvemos a la periferia, ¿no? Y la gente que tiene el poder y que es normal y que está dentro de lo correcto, te habilita como dándote un permiso para existir, ¿no? Entonces, quien no lo atraviesa, quien no lo vive, la verdad es que puede decir que tiene una cabeza abierta. Yo te puedo asegurar que ninguna cabeza abierta, si no pasó por una infancia trans, es posible una cabeza abierta. ¿Por qué? Porque te pones a pensar hasta desde qué edad una persona puede empezar a construirse y a sentir. Yo no tenía idea de que a los 2 años me iba a poder decir, yo, nena, ¿qué claro. estás haciendo? ¿No? A mí me voló la cabeza por el aire con Luana, y a veces la miro, ¿no? Y la veo, ya está alta como yo. Yo no soy muy alta, pero Claro, ya nos miramos, ¿viste? Ya me dice mamá, andate, cerra la puerta. claro. Eh, y ahora, en estos días de confinamiento, Luana agarró el libro, Yo Nena, Yo Princesa, y se lo puso a leer. Ella, ¿viste? Mm. Yo se lo había leído cuando ella era más pequeña, pero se ve que evidentemente necesita también encontrarse. Y hay cosas que no se acordaba porque era muy pequeña. Mirá desde qué edad empezamos a meterle cosas en la cabeza para que las niñas con 2 años digan soy superhéroe o soy princesa. Por eso Sí. la historia de Luana, nuestra historia, que dio comienzo y fue punta de lanza para todo lo que hoy se habla de infancia trans en Argentina, te hace pensar tantas cosas más allá de la infancia trans, más allá de tu genitalidad, te hace pensar en los estereotipos, te hace pensar en la maternidad, la paternidad, la educación, el sistema de salud. ¿Qué esperamos de una persona y cómo nos podemos relacionar? Porque me pongo a pensar que si tiene 13 años, ¿cuán lejos está de empezar a tener noviecitos, ¿no? Y digo noviecitos porque ha manifestado desde que tiene 3 años una orientación hacia el género opuesto. Ujú. No quiere decir que algún día tenga noviecita. Digo que ahora lo manifiesta. ¿Y cómo se va a relacionar esa persona con mi hija? ¿Qué es lo que va a creer de ella? Entonces, acá va la mirada hacia la sociedad, hacia el cambio cultural, y no hacia mi hija. Mi hija está muy bien como está muy bien plantada, ama su cuerpo, sabe que es trans, se siente bien, se siente libre. Pero cuando se tenga que relacionar con el otro, con la otra, esa persona cómo va a reaccionar, cómo la va a tomar, la va a Claro. destruir o la va a habilitar, va a poder amar Mm. ese cuerpo como se lo ama Luana, o sea, vos te podés imaginar en una relación con una persona trans, masculinidad trans, feminidad trans, te lo podés imaginar, porque también está eso, ¿no? No, Sacarlos, les de la infancia, porque crecen también. Y no. si no tenemos una educación que sea transversal, una educación que realmente sea igualitaria, que sea horizontal en derechos,
¿Cómo la sociedad va a abrazar lo que no conoce? Es ese cuco, ese monstruo, viste, que te tapa y que te dice, no, 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 si tiene pene y vos te relacionás, sos puto. En Claro. una sociedad que todavía la palabra puto es un insulto, Sí. ¿me podés hablar de una sociedad que está avanzando? No, la verdad que no. La verdad que no. Puto es Mm, un insulto. Y para descalificar a un varón cis, ¿no? Para descalificar la claro. masculinidad se usa la palabra puto. Sí. ¿Sabes cuántas décadas nos faltan? ¿Cómo no voy a estar enojada? ¿Cómo no voy a estar entristecida? ¿No? ¿Cómo no voy a estar desesperada si haga lo que haga? No alcanza. Pero no alcanza, quizás a la sociedad le dimos un montón, pero en ese darle un montón de herramientas a la sociedad y de conocimiento, se me está yendo la vida de Luana, los años, los míos, ¿no? Las de su hermano. Por eso te decía, va a tener 20 años, va a tener 30 años, yo voy a estar en, no sé, en una urna, mis cenizas, no No. sé, ¿entendés? Y vamos a estar hablando de esto, ¿a vos te parece? Y es urgente. Y la Es urgencia urgente. la demanda la persona que la sufre. La Sí, urgencia no la vas a ver vos, la urgencia la voy a ver yo. sí, Entonces, ¿cómo hago para darme cuenta que es una urgencia? Te escucho, te habilito, te total. acompaño y tengo empatía y hago que tu lucha sea la mía también, porque tus hijos, tus hijas, se van a relacionar con mi hija y van a tener que aprender y saber cómo hacerlo. Y le van a tener que Sí, perder el miedo a ese cuerpo criminalizado históricamente en este país, que es el cuerpo de las travestis. sí. Pensaba de qué, cuál es la manera más amorosa de acompañar ese deseo, ¿no? Y la libertad de los cuerpos. Y no sé, y tanto en la niñez, bueno, vos decías, Luana ya es adolescente, pero está en su pleno momento de manifestar su sexualidad también. Me preguntaba eso, cómo acompañar, ¿no? Ahí, Es que no se puede acompañar sin deconstruir el entorno, claro. porque es esto, ¿no? Yo, mira, Luanita lo ha manifestado y estoy más que orgullosa. Yo he acompañado todo lo que Luana manifiesta, no como capricho, sino te acompaño en tus necesidades porque hasta son nuevas para mí, no las conozco. ¿Cómo voy a acompañar algo si no me pongo a escuchar primero? Porque no está visto. Nosotras fuimos armando el camino. No es lo mismo para ahora para otra familia que ya tiene un camino armado, ¿no? Que Claro. ya hay libros, que ya hay charlas, que ya hay algo hecho. Nosotras tuvimos que ir poniendo baldosa a baldosa ante la nada misma y viendo a ver si esa baldosa nos podía sostener, porque ni siquiera eso, ¿no? Nos podía sostener. Y, y este tiempo Luana me ha demostrado, y desde el año pasado que lo está haciendo, cuánto eh, cuánto se ha respetado a sí misma, cómo se Mm, sabe trans y cómo ha hasta rechazado la posibilidad del uso de bloqueos de la pubertad para disminuir los caracteres sexuales secundarios, ¿no? Esa mm, barba, esa nuez, toda esa contextura física que ella manifestaba no quererla, pero ¿por qué no la quería? Y porque ella tenía que entrar en el casillero de las princesas. Y para entrar en el casillero de las princesas, acá te sobra y acá te falta. Te armo claro. y te meto de prepo en el casillero de las princesas. Y cuando llegó el momento de los bloqueos de la pubertad, Luana me dijo, no ¿qué me va a pasar? ¿Cuáles son los pros y las contras? Nos pusimos a investigar. eh, y en un momento me dijo, todo eso me va a pasar, no voy a ser yo. Ay, Y en ese no voy a ser yo, me dijo, y yo soy trans. O sea que yo tengo mm, que hacer todo esto para que no se me note que soy trans. No lo quiero claro. hacer. El tema es, ella se ama, se respeta, no tiene problema con su genitalidad, entiende muy bien que el problema está en la sociedad y no en ella, pero ¿cuánto mi hija lo puede sostener? Mm.
¿Cuánta violencia va a recibir por sostener quién es? O sea, ¿desespera en serio? ¿Cómo va a caminar por la calle y cómo va a poder evitar todas las violencias, el que le griten puto, el que le digan cualquier cosa que, no sé, no quiero pensar más, ¿no? Lucharemos para que no suceda. Pero, claro, pero ¿a qué voy? En todo este tiempo también de confinamiento, porque ya llevamos más de 90 días, porque las niñas han dejado de ir una semana antes a la escuela, que no sale de Ujú. acá adentro. Y ahí veo cómo bajó la exigencia y la presión social del círculo donde se mueve, que es la escuela nada más, y cuán libre es, y cuánto más viene a reafirmarme que ella no tiene ningún problema con su cuerpo, pero para el afuera tiene que estar, Sí, ¿no? De una u otra manera, sí, cumpliendo o evitando la violencia. Y evitar la violencia es ceder ante el estereotipo, ceder ante la norma, porque si no, no se puede resistir. Entonces hay ¿viste? Hay un equilibrio que sigue siendo dañino, de una u otra manera, sigue siendo dañino. Si vamos a los bloqueos de la pubertad, lo primero que le puede pasar es empezar a descalcificarse en pleno desarrollo. Esto no tiene que ver con la hormonación para las personas adultas, ¿sí? Que quede claro porque después me tiran a matar. no, No es que estoy en contra de la hormona. Primero que no hablo de las personas adultas, siempre hablo de los menores de edad. Y una cosa es hormonarse cuando vos ya estás, ya tu cuerpo está desarrollado, que también tiene consecuencias, pero eso la persona adulta lo puede elegir, atravesar o no. ¿No? sí, Pero cuando un niño, una niña, entre los 9 y los 11 años, masculinidades trans, y entre los 12 y los 14 años, deben de elegir, cuando ni siquiera han vivido su cuerpo, solamente responden a un estereotipo, entre los 9 y los 14 años, tener que elegir inyecciones todos los meses para que ese cuerpo no desarrolle. Estamos hablando de plena etapa puberal. Si sí. mi hija los hubiese elegido, hoy te estaría contando que Luana está usando los bloqueos de la pubertad. Y que encima le tenemos que dar adicional para que no se descalcifique. Y otras, no sé, consecuencias. Ahora no los eligen. Tiene la Claro, libertad de decirme, mamá, si me hacen todo eso, dejo de ser trans. Yo soy trans. claro. Pero ¿y cuánto lo va a soportar? ¿Cuánto Sí, puede? ¿Cuántas violencias va a recibir hasta que dobleguen su libertad? sí, y también por ahí decían cuántas personas trans tienen la posibilidad de haber dicho no, no quiero, yo soy trans, yo me acepto como me estoy autopercibiendo. ¿Cuántas niñeces trans todavía quieren ser lo que nos muestran que hay que ser? ¿No? Claro. Eso es muy fuerte. Y también me preguntaba, eh, ¿cómo te atravesó a vos, Gaby, en tu propio deseo esta historia? Tenemos pocos minutitos para que se Ay, no, termine esta sí, estoy charla. mirando el reloj. Yo, yo eh, seguiría hablando con vos de por vida. Te quiero preguntar eso porque también es muy importante, también soy mamá y en Vibra Mujer le damos mucho lugar a nuestro propio deseo, a nuestra sexualidad y nos parece súper lindo que nos cuentes qué te pasó a vos como mujer, como mamá. es que yo ¿Qué te pasa? hasta tuve que plantearme el ser mujer, el Claro. por qué digo que soy mujer. O sea, eh, Luana, hasta la experiencia con Lu, hasta me hizo abrir los ojos en las violencias, en la violencia de género, en cómo estamos atravesadas por el patriarcado. O sea, eh, me parió mi hija, Claro. esta mamá luchadora, esta persona que me dice la verdad, la fuerza que tenés. Yo no tengo fuerza, ni siquiera tengo valentía. O sea, soy una persona muerta de miedo todos los días de mi vida y súper angustiada. Pero me obliga el amor que le tengo a Luana y la responsabilidad que asumí como mamá en este rol de pararme acá a decir basta
de violencia hacia las niñeces trans travestis. O sea, no hay un cuerpo equivocado, equivocada está la sociedad. Basta de matarlas, basta de juzgar, basta de prostituirlas, porque de eso no se habla. Cuando hablamos de la prostitución de las niñas trans travestis, estamos hablando de pedofilia, y eso no se habla, ni siquiera está penado, ni siquiera está contemplado. No están ahí por elección, y si estuviesen, son menores de edad, que están siendo Sí, consumidas por adultos. Entonces, a mí me voló la cabeza por el aire y me estalló el corazón al verla sufrir. Y dependía de mí. No dependía. Luana iba a sobrevivir si yo me armaba de valor. Ay, perdón. Iba a sobrevivir si yo me armaba de valor y enfrentaba este mundo por ella. No hay otra, no queda otra. Entonces tenés que armarte, tenés que fortalecerte, tenés que llenarte de coraje y aguantar las consecuencias, ¿eh? Porque estar acá y ser Gabriela Mancilla no es fácil, pero no por mi hija, no me lo hace fácil la sociedad, ¿no? sí, Caminar por la calle tampoco es fácil. Y encima de todo tener que ser modosita, suavecita, ¿viste? sí. Creo que hoy hasta le tengo que agradecer a Luana todo lo que ha hecho en mí y todo lo que me obligó a hacer por amor, nada más, por amor a ella. Eh, entonces, yo creo que reivindicar eso, ¿no? Que el amor te salva de todas las violencias posibles, la tuya propia también, la Sí, tuya propia. sí, Gaby. Estoy muy conmovida y todas las cosas que están diciendo y admiración y es hermoso esto que decís. A mí me parió mi hija. eh, es hermoso. Estoy emocionada y te lo comparto. Sos una gran luchadora. Eh, es muy hermoso escucharte y aunque digas que estás enojada, para mí lo haces con todo tu cuerpo, con todo tu amor y a mí personalmente me llena de ilusión. Eh, así que celebro tu lucha, te abrazo, te abrazamos desde acá. Eh, Gracias. Celebremos el deseamos enojo, celebremos el también, enojo y sí, claro, esperemos que todas las personas que nos están escuchando se enojen junto con nosotras, las familias de infancias libres, que nos enojemos con este sistema que nos oprime, que nos enojemos y salgamos de nuestra zona de confort para exigir más respeto y que nos enoje que se les está yendo la vida a nuestras compañeras y compañeros trans y travestis, y que la verdad que no es justo para todo esto, no es justo. Le debemos hasta la libertad que aprendimos, porque si no hubiese habido personas trans y travestis, no podríamos haber salido de estos únicos dos casilleros en los que nos pusieron. No sí, habría posibilidades, ¿no? Me parece que hay historia trans travesti que ni siquiera tenemos en cuenta. Hay bibliografía trans travesti que tendríamos que leer, ¿viste? Y conocer y seguir fomentando y llevando a las compas trans travestis a los lugares donde se crea el conocimiento. No sí, solamente invitarlas a contar qué mal que les va en la vida, sino hacerlas partícipes de la construcción de conocimiento, de material, de trabajo. Yo aprendí de ellas, yo aprendí muchísimo del colectivo trans travesti. muchas gracias, Gaby. Se nos Ay, mi corta. amor.